Konnichiwa, minasamá, koku wa Kamieko desu. Nya. Kore wa Pochon da no Mite Ikinobimasu. Kyucho. Tatakai. Capítulo 9. Guerra. Por fin, el negocio de venta de pociones que Kaoru siempre había querido iniciar finalmente había comenzado a tomar forma. Cuando los efectos de lo que podía ser sus pociones comenzaron a extenderse por la rumorología, el mercado para ellas se abrió en un instante. La compañía mercantil Avili actuó como vendedor, enviando su inventario principal a sus sucursales en otras ciudades y consignando existencias más pequeñas a las tiendas locales donde Avili no había operado. Aquellos que vivieran en algún lugar 5 o más días fuera de los territorios de envío tendría que viajar a una ciudad lo suficientemente cerca para obtener las pociones antes que llegase la fecha de vencimiento. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, no era mucho pedir para arreglar ninguna lesión o enfermedad que los afligía. Ni siquiera tenía que ir a buscar hasta la capital. También se enviaban caballos expresos todos los días para llevar a aquellos que estaban demasiado enfermos para moverse correctamente o que necesitaban ayuda inmediata. Incluso viajaban a los que vivían en zonas más pobres, y los caballos más rápidos podían llegar a casi cualquier destino del país en 4 días. Como puedes imaginar, había muchos aristócratas, ricachones, funcionarios del gobierno y soldados que estarían dispuestos a desembolsar el dinero en efectivo para mantener a los caballos en funcionamiento, en caso de que algo sucediera. Si no ocurría nada y, después de todo, no necesitaran esa ayuda, podrían vender las pociones adicionales por poco dinero al público, ya que las pociones perderían sus efectos al día siguiente de ser entregadas. Todas las entregas realizadas por Caballos Express pasan por estricta regulación. ¿Podría la persona en cuestión realmente no llegar a uno de los otros pueblos vendiendo pociones? ¿Hay alguna posibilidad de que simplemente trataran de vender las pociones a otras personas? Si descubría que el destinatario estaba revendiendo ilegalmente las pociones o que era culpable de algún otro delito, la familia del perpetrador, parientes, incluso sus amigos y conocidos, perderían el privilegio de recibir pociones. Tal prohibición permanecería en vigor durante toda la vida del perpetrador, lo que generalmente daría lugar a que el perpetrador fuera asesinado por uno de sus familiares. Si resultaba ser un noble tratando de torcer la distribución de pociones a su favor, ya no recibiría envíos a los territorios que controlaba. También, durante toda su vida, curiosamente, ese tipo de nobles generalmente terminaban muertos después de que les sucedieran horribles accidentes o después de sucumbir a una misteriosa enfermedad, que sería cuando sus hijos se harían cargo de dirigir la familia. No hace falta decir que los nobles, que eran seres humanos más decentes y compartían sus pociones con la masa, experimentaban una bendición de buena voluntad. La cantidad de jóvenes con un futuro prometedor que había sido cruelmente arrebatados debido a negligencias menores estaba disminuyendo. Los soldados podían dedicarse por completo a su entrenamiento y diario sin preocuparse por las lesiones, lo que llevaba a mejoras importantes en sus capacidades y habilidades. La gente de la capital real podía adivinar un poco de dónde venían las pociones, pero no se atrevían a indagar en el asunto. Nadie pensaba que podían obtener algún beneficio al intentar involucrarse. Si lo hacían y las cosas iban mal, podría significar perder pociones para siempre. Dado que tendrían que cargar con la totalidad de la culpa por un crimen tan grave, tenían una muy buena razón para controlarse. Sin mencionar que pensaban que meter la nariz donde no pertenecía les haría ganar una visita de los soldados del castillo. La cantidad de enfermos y heridos en el reino de Balmor disminuyó gradualmente, mientras que la tasa de natalidad iba en aumento, con las personas previamente enfermas y discapacitadas capaces de regresar al trabajo. El presupuesto y el personal necesarios para administrar los centros de atención o proporcionar medicamentos a personas como ellos también disminuyeron. No obstante, Kaoru estaba seguro de advertirles que, en caso de que les sucediera algo, aún necesitaban capacitar a las personas para que se convirtieran en médicos u otro personal médico que normalmente no podía preparar de inmediato. Tenían que seguir mejorando sus propias técnicas médicas y preparar un presupuesto y otros arreglos necesarios en caso de que sucediera lo peor. Hizo que Roland se asegurara de que el rey entendiera eso bien claro. Dado que la capital de Grúa se encontraba un poco más al este, se necesitaba unos 6 días en carreta para que las pociones llegaran a la frontera entre Brankut y Balmor, o alrededor de 2 o 3 días en un caballo expreso. Debido a que Aras, la capital de Brankut, se encontraba más al oeste, las pociones podrían entregarse allí si enviaban a un jinete profesional a caballo.
De esta manera, el reino de Brancott apenas podía recibir la prosperidad de las pociones. Balmor hace tiempo que había establecido fuertes lazos con el reino de Asid al sur, para que pudieran solidarizarse contra el imperio militarista Aligot, que se encontraba al oeste de los dos países, debido a que tenían la buena suerte de compartir sus fronteras norte y sur entre sí. Asid también podría recibir la bendición de las pociones. Las partes más al norte de Balmor miraban al océano, que se extendía desde el norte del país hasta el centro de la frontera norte. Al noroeste se encontraba la Tierra Santa de Rueda, un país aproximadamente una décima parte del tamaño de Balmor. Era un país religioso formado hace mucho tiempo alrededor del área de la que la diosa Celestina había descendido para salvar a la gente. Aunque era un país pequeño, otros países aún le ofrecían sus respetos a Rueda. Pero como la diosa no se mostró durante los últimos 53 años, el número de peregrinaciones había disminuido, lo que significaba que la cantidad de ofrendas que recibía el país también había disminuido drásticamente. La pesca era la única industria disponible para ellos fuera de su influencia religiosa, y, poco a poco, estaba perdiendo poder como país. Con la difusión de rumores sobre los milagros de la diosa, ocurriendo el Balmor, Rueda dio la orden de traer ante ellos el ángel que traía esos milagros. Sin embargo, el arzobispo, el templo principal de la capital, respondió que no podía hacerlo porque ella no era la misma fe que ellos. Mientras que la única respuesta que recibieron del rey fue que no pueden cumplir era debido a que Balmor mantenía los asuntos religiosos y gubernamentales separados. Luego vino la circulación de las pociones curativas. Después de enviar a su propia gente a investigar, se consideró que era como si los distribuidores hubieran embotellado un fragmento de proeza milagrosa de la propia diosa. Y la fuente de esas pociones, el reino de Balmor. Rueda creía que era el único lugar que debía ser bendecido con milagros. A este ritmo, Balmor robaría su título de Tierra Santa. Con la sensación de peligro inminente que pasaba aún más sobre los altos mandos de Rueda, el país comenzó a inventar una variedad de planes para hacer frente a la situación que se desarrollaba ante ellos. En el borde mismo de la península, que albergaba a todos estos países, se encontraba el Imperio Aligot, un país que centraba sus esfuerzos en fortalecer su poderío militar. Compartía sus fronteras con la Tierra Santa de Rueda en el norte, el reino de Asid en el sur, e incluso con el reino de Balmor a lo largo de sus fronteras centrales. Montañas escarpadas se interponían entre él y los otros países. Así pues, esto significaba que la única forma de viajar en carretera era por la costa norte hasta Rueda, o la del sur hasta Asid. Si alguien de Aligot quería ir directamente a Balmor, tendría que atravesar las traicioneras montañas a pie sin ni siquiera la ayuda de caballos para pasar. Aligot no tenía mucha industria a su favor, y los tres países que limitaban con el imperio podrían extraer los mismos recursos de los océanos y las montañas. Esta era la razón por la que los otros tres países no sentían que tuvieran que obligarse a comerciar con Aligot o poner la mira en tratar de reclamar su tierra para sí mismos. Pero no se podía decir lo mismo del Imperio Aligot. Para adaptarse al crecimiento de su propio país, necesitaba seguir expandiéndose hacia la parte principal de la península. Si no pudiera ganar ningún territorio nudo del otro lado de la cordillera, no podría satisfacer las necesidades de su país, con lo que produce por sí mismo. Por eso, invertía tanto de su gasto nacional en desarrollar sus fuerzas armadas. Un país que apenas vería comercio y concentraba todos sus recursos para fortalecer su ejército. La única opción disponible era poner ese poder militar en uso, y pronto. Fue entonces cuando el reino de Balmor comenzó a saturar el mercado de pociones. Por algún cruel giro del destino, las pociones solo funcionarían dentro de los 5 días posteriores a su elaboración. Incluso si el imperio intentara importarlas a través del Rueda, las pociones no llegarían a Aligot antes de que finalizara su fecha de vencimiento. Eso significaba que no podían usarse para la guerra. Pero si las pociones no podían entregarse en 5 días, entonces Aligot necesitaba hacer sus propias pociones. De esta manera, podría usar todas las pociones que quisiera para realizar sus campañas militares. Obligaría a los otros países a rendirse a su abrumador poder militar. Y finalmente podría expandirse al continente principal. Para que eso sucediera, Aligot tenía que derribar el reino de Balmor y obtener el secreto de hacer esas pociones para sí mismo. Así
se marcó el comienzo del Imperio Ligot, poniendo sus planes en acción. Entonces, con esos son 5. En efecto, eso haría 3 incidentes de rueda y 2 de Ligot hasta ahora, dijo el primer ministro, resumiendo el estado actual de las cosas al rey mientras Roland está al lado de Serge. Solicitudes para ponerse en contacto con Kauro, invitaciones para que vaya a su país, e incluso intentos de secuestro. Afortunadamente para nosotros, los espías que la señorita Kauro nos ha estado entregando han hablado de todo lo que saben. Dado que ya capturamos a los responsables de enviar informes que detallan los eventos después de contactarla, creo que los países que los enviaron no deben haber recibido ninguna información sobre ella. Pero debe haber otros espías además del grupo que intenta contactar a Kauro directamente, el grupo que los apoya. Incluso si no informan sobre lo que sucedió después de hacer contacto con ella, ya deberían saber sobre la propia Kauro. Después de todo, es bastante conocida en la capital. Sé que esperábamos que Ligot hiciera su movimiento pronto, pero nunca pensé que Rueda recurriría a tomar medidas extremas como esta. Roland habló, agregando a la discusión. ¿No tiene miedo de despertar la ira de la diosa o que el castigo divino caiga sobre sus cabezas? Incluso si capturaran a Kauro, deberían ser que si es prácticamente imposible obligarla a hacer lo que quisieran. Quizás lo piensa en la señorita Kauro como una chica que puede hacer pociones, sugirió el primer ministro. ¿Eh? Serge y Roland intercambiaron miradas. En cualquier caso, podemos asumir que el imperio comenzará su invasión lo suficientemente pronto. Ahora solo es cuestión si ocuparán Asid antes de liberar un asalto a nuestro país, haciéndose paso por Asid para atacarnos directamente. O si pasarán por Rueda para llegar hasta nosotros, ya que la Tierra Santa es territorio neutral. Pero Rueda nunca permitiría que pasaran los ejércitos de Ligot, ¿correcto? Su neutralidad no permitiría tal cosa. La pregunta entonces es si un país arrinconado realmente respetaría algo así. Tienes razón. En cualquier caso, tenemos que enviar un mensajero a Rueda para advertirles de los planes de Ligot y solicitar que se pongan en contacto con nosotros en caso de que ocurra algo. También enviamos allí guardias de nuestro propio país. Después de eso, lo único que nos queda es aumentar nuestras defensas para que los soldados estén listos para salir en cualquier momento. Bien, eso es casi todo lo que podemos hacer. Roland estuvo de acuerdo. Ese mismo momento, el sonido de pasos frenéticos se acerca rápidamente a ellos. Las ventas de pociones estaban en auge. Kauro realmente no quería volverse asquerosamente rica con el negocio de las pociones, pero era cierto que cuanto más dinero obtuviese, significaban más cosas que podía hacer. Lo primero que hizo Kauro fue alquilar una bonita casa con jardín en las afueras del distrito de Plebeyos. Estaba un poco desgastada, pero seguía siendo un lugar bastante grande, lo suficientemente grande como para que todos los miembros de los ojos de la diosa también permanecieran allí. Después de conseguirles todos los juegos adecuados de ropa bonita para usar, hizo todo lo posible para conseguirles un trabajo normal. Trabajos como meseros en restaurantes, hacer trabajos ocasionales para la gente de la ciudad, trabajar en carritos de comida en la plaza. Había todo tipo de trabajos que ellos podían hacer para que les fuera más fácil recopilar información. Los carritos de comida hacían un gran negocio vendiendo el pseudo takoyaki, taiyaki y udon que Kauro había creado. Los amigos de Kauro en el taller habían hecho los moldes para el takoyaki y el taiyaki, y ella se había asegurado de pagarles por el trabajo, por supuesto. Además del negocio de las pociones, Kauro también continuaba distribuyendo en secreto su panacea, lágrimas de la diosa, mágicas. Pero para ser honesta, era un secreto bastante público en este momento. Todos siempre tenían la misma reacción cuando aparecía con su máscara. Actuaban sorprendidos para ella y exclamaban cosas como ¿Quién eres? Asegurándose siempre de decir cosas como no sé quién eres, pero gracias, cuando ella se iba. Para sorpresa de Emily y de todos los demás, Kaoru tenía la impresión de que nadie sabía que era ella. Pero nadie iba a dejarse engañar solo por una máscara. Y eso se duplicaría si ya la conocían. Ese tipo de cosas solo sucedía en los programas de chicas mágicas que Kaoru veía cuando era niña en su mundo. Así era como Kaoru se había ganado la gratitud y la buena voluntad de la gente, asegurando que nadie noble o alguien del templo podría poner un dedo sobre ella sin algún tipo de retribución. El lugar de Kaoru en el reino estaba casi garantizado. De vez en cuando tenía que lidiar con gente extraña que intentaba acercarse a ella,
pero siempre soltaba las tripas y revelaban sus verdaderos planes después de ver un poco de té que les servía. Era entonces cuando les daría una señal a los guardias vestidos de civil, probablemente asignados para vigilarla, que vendrían a llevárselos. Kaoru no tenía planes ni ningún interés en involucrarse con ningún país militarista, mucho menos con ningún estado religioso, pero, sin que ella lo supiera, la situación entre estos países estaba cambiando mucho más rápidamente de lo que jamás hubiera imaginado. ¡Su Majestad! ¡El Imperio ha hecho su movimiento! Exclamó el soldado mientras irrumpía en la habitación. ¿Qué? ¿De dónde están invadiendo? Rueda o así. Ellos El soldado vaciló un poco antes de responder al rey. vinieron por todas las montañas. Están avanzando directamente sobre Balmor. ¡Oh, no! La incredulidad escapó de los labios del rey y sus ministros. Los soldados fuertemente armados habían logrado atravesar un camino tan mal augurio a través de las montañas. ¿Cómo recibirían suministros si ni siquiera las carreteras podrían atravesar el traicionero camino? Las preguntas eran interminables, pero no valía la pena preocuparse por ellas. Ahora sí ya habían cruzado las montañas. ¿Qué tan numerosas son sus fuerzas? Aproximadamente 30.000, señor. Parece que poco menos de 10.000 de ellos son personal de transporte y la mitad de ellos se están retirando a través de las montañas. Así que los 5.000 restantes están arrastrando carretas que se ensamblaron después de cruzar la cordillera. Entonces, enviaron de regreso a las personas que no necesitaban después de que terminaron de llevar las armas y los carros desarmados. Eso significa que debemos estar viendo alrededor de 20.000 soldados y 5.000 tropas de transporte. Inmediatamente, se lanzaron a una reunión de emergencia para decidir cómo manejar los acontecimientos repentinos que tenían ante sí. Aunque el reino de Balmor se extendía de este a oeste, la capital real de Grua se encontraba más en el lado oriental. Alegot estaba invadiendo el extremo occidental del país, el lugar más alejado de la capital. Todavía había mucho tiempo, pero cuanto más tardara en responder, mayor sería el daño que recibirían las ciudades del oeste. Como las fuerzas invasoras carecían de suministros, se esperaba que, como resultado, el saqueo y la incautación de bienes serían mucho más despiadados. Balmor tenía 40.000 soldados y 4.000 tropas de apoyo disponibles para su contraataque. Dado que el conflicto estaba ocurriendo dentro del reino, Balmor tenía la ventaja a la hora de abastecer a sus tropas. De hecho, podían usar caballos, a diferencia de su enemigo, y en términos de fuerza militar pura, tenían el doble de soldados de las fuerzas que Aligot, todos los cuales estaban listos para desplegarse casi de inmediato. Sin embargo, el énfasis estaba en casi. No eran exactamente los ejércitos que encontrarías en la tierra moderna. Tomaría unos días reunir los recursos necesarios para enviar las tropas. Si tropas montadas y 20.000 soldados. ¿Cree que pueden ganar solo con eso?, murmuró uno de los ministros. No. Todavía puede haber otras 2 o 3 oleadas de refuerzos cruzando las montañas después de todo. La mitad de sus tropas de transporte regresaron. Cierto. Puede que no estén preparados para un asalto directo a la capital, sino que planean ganar un bastión ocupando los territorios occidentales antes de avanzar lentamente hacia Grua. También existe la posibilidad de que puedan juntar algo simple usando las carreteras y carromatos que se apoderen de los territorios que invadan. En cualquier caso, deberíamos estar agradecidos de tener a Brancott a nuestras espaldas. Podremos enviar todas nuestras fuerzas al oeste sin preocuparnos por lo que hay detrás de nosotros. Brancott y Acid deben saber que Aligot vendrá por ellos a continuación, si caemos. Por lo que es imposible pensar que nos traicionarían. Sí, al menos podemos estar seguros de eso. La reunión continuó después de decidir qué curso de acción tomar. El encargado de las operaciones prácticas salió corriendo para llamar a los soldados y preparar las carreteras y los suministros para la batalla que se avecinaba. Y así, la guerra se extendió. No hubo una declaración abierta de hostilidades. Sin embargo, el ejército de un país había traspasado las fronteras de otro. Era evidente que ya estaban en guerra. La capital real estaba repleta de conversaciones al respecto, pero nadie parecía estar particularmente sombrío al respecto. Era conocimiento común que el Imperio Aligot dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a fortalecer sus fuerzas armadas, pero no tenían muchas finanzas debido a las empinadas montañas que medio aislaban al país. Incluso su población era menor en comparación con los otros países que la rodeaban. No solo eso, sino que cruzar las montañas para invadir significaba que los soldados no podían llevar caballos o una cantidad significativa de armas con ellos, por lo que ni siquiera podían hacer un buen uso de todo el poder de su ejército.
Todavía existía una gran distancia entre ellos y la capital real. Incluso si por alguna casualidad el enemigo tenía éxito en su avance, había mucho tiempo para que sus ciudadanos escaparan. Mientras las personas no estuvieran presentes cuando estallara la pelea, no tenían que temer por sus vidas. Ahora bien, no era como si los soldados fueran conquistadores, sedientos de sangre que querían masacrar a todos en los territorios que ocuparían, ni nada por el estilo. Las fuerzas invasoras simplemente tratarían a las personas que vivieran allí como nuevos ciudadanos de los que recaudar ingresos. Para los residentes, parecía que cambiaron de recaudador de impuestos, siempre y cuando sus ocupantes no los saquearan primero. Claro. Apenas unos días después de conocer los planes de los enemigos, los soldados aliados, que se reunieron en los territorios nobles circundantes, se unieron a las fuerzas principales en la capital real antes de salir a la batalla. Se reunirían con las otras tropas en el frente occidental mientras avanzaba hacia el ejército invasor. La pregunta que quedaba era si encontrarían con el enemigo en el camino o si tendrían que atravesar los simples campamentos fortificados que los soldados enemigos habían reunido. Llevaba tiempo transmitir mensajes en este mundo, por lo que era casi imposible obtener una lectura precisa de lo que estaba haciendo el enemigo. Los generales estaban a cargo de dar órdenes a los soldados en el campo, mientras que el propio rey nunca aparecía en las líneas del frente. Todo lo que tenía que hacer era mantenerse fuertemente fortificado en el castillo real. Claro está, si perdieran la guerra, él sería el que se ofrecería por la vida de la gente. Ese era su trabajo y el precio que pagaba por el inmenso poder que tenía. Habían pasado 7 días desde que los ejércitos habían abandonado la capital real para interceptar a las fuerzas invasoras. El rey Serge y su hermano Roland se encuentran actualmente en medio de una reunión con sus ministros. Teniendo en cuenta cuántos días tardaron en llegar las noticias de la invasión del enemigo, los días necesarios para preparar a nuestros soldados y las semanas desde que enviamos a nuestro ejército, si el enemigo no eligió quedarse, nuestras fuerzas deberían estar haciendo contacto con ellos ahora mismo, murmuró el rey para sí mismo. Sí, eso es correcto, respondió uno de los consejeros del rey. El enemigo debería moverse a paso de tortuga debido a la falta de caballos. Incluso si otras fuerzas están evitando las marchas forzadas para no agotar a nuestros soldados, solo debería ser cuestión de tiempo. Pero aún así, nos llevará varios días saber incluso eso. Teniendo en cuenta el tiempo que les llevó a enviar sus fuerzas, los soldados debían haber tardado entre 6 y 7 días en finalmente enfrentarse al enemigo. Pero tal como estaba, no había forma de que supieran si eso era cierto o no en ese momento. El campo de batalla de esta escaramuza estaba muy lejos de las fronteras del Imperio Aligot. Incluso si usaban los caballos más rápidos que tenían, su ejército aún tenía que lidiar con la cordillera que separaba al Imperio de todo lo demás. Pasarían al menos 10 días antes de que Aligot se enterara de cuándo había comenzado la lucha. Justo cuando estaban a punto de concluir la reunión, un mensajero entró corriendo en la sala. ¡Noticias urgentes! Las fuerzas de Aligot han invadido Balmor a través de las fronteras de Rueda. ¡Alrededor de 20.000 hombres! ¿Qué? La sala de reuniones estaba alborotada. No era que no hubieran considerado la posibilidad de que Aligot invadiera en múltiples frentes, ya que esa era exactamente la razón por la que había mantenido a los soldados detrás para proteger la capital real. Más tropas de los rincones más orientales de Balmor no habían llegado a tiempo para salir con la fuerza principal, por lo que los soldados adicionales estaban estacionados alrededor de la capital para aumentar sus fuerzas cerca de Grua. En total, su número ascendía a unos 15.000, menos que los soldados que avanzaban hacia ellos desde Rueda. Tener menos soldados no sería un gran problema si estuvieran librando una batalla defensiva. Estaría en una situación difícil si el enemigo lo superara en números más de 3-1, pero aún debería tener la ventaja si fueran 20.000 contra 15.000. Aunque, incluso entonces, esto significaría que tendrían que refugiarse en la capital y luchar usando tácticas de guerra de asedio para que tuviera la oportunidad de ganar. Si se reducía eso, todas las ciudades en el camino del enemigo serían víctimas de saqueos y pillajes, y tratar de luchar contra un asedio prolongado y extenso también llevaría a los soldados a sufrir todo tipo de pérdidas. Añadiendo más a la pila de asuntos con los que ya tenía que lidiar, el nuevo problema era si Rueda también se había convertido en su enemigo. La única forma en que las fuerzas de Aligot podían invadir Rueda era a través de la costa noroeste, lo que significaba que Rueda debería haber podido enviar un informe a Balmor sobre las fuerzas invasoras de inmediato. Con la neutralidad de Rueda pisoteada, Rueda
Debería haber hecho todo lo posible para detener a Ligot mientras solicitaba ayuda a otros países. Y, aún así, Balmor no había recibido tal solicitud. De esa constatación, solo se podía sacar una conclusión. Rueda se había alineado con el Imperio Ligot. Cualquier orden que enviáramos a nuestras fuerzas principales ahora nos llegará a tiempo. Incluso si logran repeler al enemigo frente a ellos, terminarán sufriendo pérdidas masivas si son atacados por detrás. Nuestra única opción ahora es enviar un mensajero para informarles de la situación y hacer que regresen inmediatamente, después de defenderse de las fuerzas enemigas con las que están lidiando actualmente. Nos cerraremos en la capital y nuestras fuerzas principales los atacarán por la retaguardia cuando regresen. Pero si su objetivo es distraer a nuestras fuerzas principales para que sus ejércitos puedan simplemente evitar pelear y retirarse, este conflicto nunca se resolverá. ¿No están de acuerdo? Todos los ministros expresaron sus opiniones uno tras otro, todos haciendo puntos válidos, pero las opciones actualmente disponibles para ellos eran limitadas. Al final, decidieron informar de la situación a sus fuerzas principales y ordenar una retirada. Y luego, hacer que los soldados en la capital se prepararan para la guerra de asedio. Al día siguiente, llegó al palacio una enviada de Rueda. Se presentó como un cardenal, viajando en un coche extravagante junto con sus asistentes. Llegaron con una carta escrita a mano del Papa, expresando su deseo de tomar a la niña que recibió la bendición de la diosa bajo su cuidado antes de que la ciudad se viera envuelta en la guerra. Todo era una gran farsa, y el rey y todos los demás lo sabían. Los ministros estaban expresando firmemente su deseo de rechazarlo y mostrarle la puerta al cardenal, pero Roland tenía otros planes. No, hagamos que se reúnan con Kauro y que ella los persuada en cambio. Los ministros se sorprendieron y expresaron su vehemencia, su oposición a la idea. El rey Serge, por otro lado, conocía bien a su hermano y, por alguna razón, una sonrisa se mostraba en sus labios. Pero, continuó Roland, eso solo después de que nos aseguremos de explicarle con precisión lo que le está sucediendo. Y puede estar seguro de que le diremos todo. Mientras los ministros pensaban en lo que había hecho Kauro y las palizas verbales que habían dado en el pasado, las sonrisas se deslizaron lentamente por sus rostros. Se decidió por unanimidad que aceptaría la propuesta de Roland. Después de recibir un mensaje de Blanchet, Kauro se encontró yendo a la residencia Adam por primera vez en mucho tiempo. Ello de que no se reunieran en la casa de Lyodard significaba que no se trataba de una reunión pública. Cuando llegó, Roland procedió a ponerle al corriente de todo tipo de asuntos, la situación entre los países, cómo el imperio se había arrinconado, la guerra, e incluso lo que Rueda había estado tramando. ¿Eso significa que esta guerra es culpa mía?, Kaoru le preguntó a Roland. No, no lo es, fue su pronta respuesta. Desde el punto de vista geopolítico, Alegot tenía que invadir otros países por estar atrapado en la esquina de la península. Luego, se centraron demasiado en desarrollar su destreza militar. Además de eso, después de todo, las guerras no son algo para lo que puedas estar listo con solo unos meses de preparación, que es exactamente la razón por la que se han estado preparando todo este tiempo. A lo sumo, es posible que simplemente hayan decidido incluirle en su larga lista de razones para comenzar esta guerra. Kaoru se sintió un poco aliviada al escuchar a Roland decir eso. La idea de iniciar una guerra por ella le había hecho un nudo en el estómago. Pero más que eso, estaba enojada por lo que estaba haciendo Rueda. Está bien, entiendo, respondió Kaoru. Entonces, hablaremos con ellos aquí mañana por la tarde. Entendido. Lo dejaremos en sus hábiles manos. Mientras envolvía las cosas, las comisuras de sus bocas se habían deslizado hacia arriba ligeramente. Todo debido a las dos sonrisas diabólicas que ahora tenían en sus caras. Cuando Kaoru regresó al taller, estudió detenidamente todo lo que acababa de escuchar en su cabeza. Esa vez, en cambio, no era para encontrar una salida a esta situación. Quería golpear al enemigo con todo lo que tenía. Exprimiría hasta la última gota de lo que sabía para que sucediera. Ella no iba a reprimirse más en usar sus poderes. Ya había tanta gente que pensaba que ella ya era una especie de diosa, y muchos más pensaban que se había ganado el favor de Celes, por lo que nada cambiaría realmente de que ella obtuviera algunos poderes más misteriosos.
Ahora, era mucho más importante asegurarse de que nadie, además de los malos y los soldados, perdieran la vida en vano. Así es, incluso los soldados, buenos o malos, era su trabajo y habían elegido ese camino por su propia voluntad. Continuó pensando en las cosas mientras preparaba la cena para todos en el taller, incluso mientras después limpiaba todo. Cuando finalmente decidió su próximo curso de acción, Kaoru se fue a la cama para prepararse para el día siguiente. Al día siguiente, en la residencia Adam, el conde Adam, Roland, Franchette, Kaoru y el grupo de Rueda estaban todos reunidos en la misma habitación. Había guardias apostados fuera de la habitación y alrededor del perímetro de la mansión. Es un honor encontrarme con usted, Lady Ángel. El cardenal, ¿cómo se llame?, saludó a Kaoru con una sonrisa en el rostro. Estaba acompañado por 2 obispos y también varios sacerdotes. El cardenal era completamente calvo y lucía un largo bigote, y la redondez de su estómago decía todo lo que uno necesitaba saber sobre el lujoso estilo de vida que vivía. Kaoru había dejado en claro que no quería que la llamaran Ángel ni nada por el estilo, así que él o cualquier cardenal no había hecho su investigación de antemano, o lo estaba haciendo a propósito para intentar ponerla en un pedestal. No, no soy la chica de los recados de Celes ni nada por el estilo, y todo el mundo por aquí lo sabe. En realidad, no sabe nada de mí, ¿verdad? El cardenal comenzó a sudar un poco ante la fría respuesta de Kaoru. Pero cualquiera que transmita la palabra de Celestín Sama debe ser un ángel enviado por la diosa misma. Parecía que el cardenal estaba completamente decidido a convertir a Kaoru en una mensajera de la diosa. Ya veo. Entonces, ¿por qué pidieron verme? El cardenal se lanzó a su explicación haciendo todo lo posible para persuadir a Kaoru, después de la reacción menos que tibia que ella le dio. Bueno, como ya sabrá, los ejércitos del Imperio Aligot están de camino hacia Grúa. Por eso, queríamos llevarle a un lugar seguro antes de que llegaran. No hay lugar más seguro que la Tierra Santa de Rueda, donde queremos ofrecerle protección en nuestro gran templo. Pero eso no sucedió porque Rueda permitió que esto sucediera en primer lugar. ¿Eh? El cardenal se encontró repentinamente sin palabras. Rueda fue invadida desde el noroeste. Entonces, ¿por qué no enviaron a un mensajero a Balmor? ¿Cómo es que aparecieron aquí en su carruaje chillón y nos enviaron caballos expertos para advertir a esta ciudad sobre lo que sucedió? Teniendo en cuenta que debieron marcharse inmediatamente después de la invasión, ¿no creen que llegaron aquí un poco demasiado rápido? El hecho de que el ejército de Aligot invadiera así de rápido significa que Rueda ni siquiera movió un dedo para detenerlos. Entonces, ¿por qué los dejarán pasar sin ninguna resistencia? ¿Y por qué no han intentado ponerse en contacto con otros países para pedirles ayuda? Bueno, eso es... El cardenal parecía no poder obtener una respuesta después del inesperado ataque verbal de Kaoru. En resumen, eso significa que Rueda está trabajando con las fuerzas de Aligot. Mirando al ahora intimidado cardenal, Kaoru se volvió hacia Roland. Roland Sama, ¿cree que podría enviar un mensaje a los demás países? Debería decir algo como: Rueda ha traicionado a la diosa Celestín y ha violado su neutralidad al aliarse con el Imperio Aligot. ¿Qué? ¡Falsedades! ¡Mentiras! ¡Engaño y calumnia! Gritó el cardenal con la cara enrojecida. Oh, pero ¿no se supone que soy un ángel santo que transmite la palabra de la diosa misma? Fue la fría respuesta de Kaoru. Ir contra la Tierra Santa significa enfrentarse a la excomunión, gritó el cardenal frenéticamente. ¿Estás diciendo que están de acuerdo con que el reino Balmor esté prohibido en la religión de la diosa? El único lugar en peligro de eso sería Rueda, dijo fríamente Kaoru. La diosa Celestín se dijo a sí misma que nunca perdonaría a ningún país corrupto que cometiera actos malvados en su nombre. Ella está harta de eso, así que no quiere que sigan usando su nombre. Una mirada de terror cruzó el rostro del cardenal. ¡Eso no puede ser! Rueda es la Tierra Santa bendecida por la diosa. Es un país de aquellos que han recibido directamente los milagros de la diosa. No, en realidad entendieron mal esa parte. El grupo de Rueda miró fijamente a Kaoru. Da la casualidad de que había una distorsión allí, y Celes se encargó de ello. No es que el país esté bendecido ni nada, simplemente tomó algo que se había corrompido y lo volvió a la normalidad. No era como si estuviera bendeciendo esa área en particular, más que las otras tierras.
Los antepasados de la gente del templo no recibieron nada, milagro ni nada. Celes les había dicho que se estaban interponiendo en su camino para limpiar el desorden, pero no escucharon, solo se quedaron y la vieron trabajar desde la distancia. Celes se quejó conmigo de lo difícil que le resultaba hacer todo. No, eso no puede ser correcto. Kaoru ignoró al cardenal estupefacto y se volvió hacia Roland de nuevo. Roland-sama, ¿cree que podría seguir adelante y hacerle llegar algunas cosas a los otros países? Principalmente sobre lo que Rueda ha estado tramando. ¿Cómo? Nunca fueron un país bendecido por nadie en primer lugar y son simplemente los descendientes de un grupo que no causó más que problemas a la diosa. Ah, y también asegúrese de informar a los ciudadanos de Rueda. Hecho y hecho. Enviaré a nuestros mensajeros más rápidos de inmediato. ¡Esperen! ¡Deténganse, se lo ruego! ¿Si hacen eso entonces? Ustedes mismos se hicieron esto, ¿no es así? Respondió Kaoru, rechazando rotundamente el cardenal. Oh, ¿cómo lo llamarían aquí cuando vive en otro país y difunde esa información falsa antes de intentar arrastrar a alguien que se supone que es una figura clave? ¿Espionaje? ¿Sabotaje? De cualquier manera, supongo que el curso de acción más apropiado sería arrestarlos y hacer que digan todo lo que saben. ¿No estarías de acuerdo? A las órdenes de Roland, los guardias que esperaban fuera de la habitación entraron y detuvieron a los enviados de Rueda antes de llevarlos al palacio. Sé que fui yo quien le dijo todo eso, pero realmente no se reprimió en lo absoluto, ¿verdad? Comentó Roland impresionado. Oh, no, no sea tonto. Solo estoy comenzando. Kaoru tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. ¿Por qué las sonrisas malvadas parecen encajar con ella perfectamente? Roland pensó para sí mismo. Entonces contaré con usted para hacer llegar el mensaje a estos otros países. Tengo un pequeño recado del que debo ocuparme ahora mismo. Espere, ¿qué va a hacer? Roland tenía un mal presentimiento sobre hacia dónde iba esto. Estoy pensando en salir un poco. Escuché que un ejército invasor que está listo para que alguien se haga cargo de ellos. ¿Qué? Proclamó que eliminaría toda la fuerza que venía de Rueda, ella sola. Roland trató desesperadamente de detenerla, pero Kaoru insistió en ir a enfrentarlos sola. Siendo que estaba librando una batalla perdida contra ella, Roland se comprometió a regañadientes a obligarla a llevar a algunos soldados como escoltas. Todo lo que podía hacer entonces era creer en el poder de la diosa. En ese punto, podía haber sido una buena idea para ellos reconsiderar sus planes para proteger la capital. Así que por eso salen un rato. Se pone de fea la cosa. Tomen esto y todo el dinero que ahorraron trabajando y aléjense de aquí. Kaoru terminó su sencilla explicación de lo que estaba pasando, entregando una serie de pociones curativas al grupo de 7 expilluelos callejeros que componían los ojos de la diosa. Esas pociones no eran cosas como las producidas en masa en el mercado. Tenían efectos similares a las lágrimas de la diosa. Tampoco tenía fechas de vencimiento. Cuando Kaoru se iba a ir, de repente se encontró rodeada por los niños. ¡También iremos! ¡De ninguna manera! Hay 20.000 soldados que se dirigen directamente hacia nosotros. Podrían morir, ¿saben? ¡También iremos! Emily, el líder del grupo, habló. Si no nos hubiera ayudado cuando lo hizo, 2 o 3 de nosotros ya estaríamos muertos. Y otros 2 o 3 muertos en un par de años. El resto de nosotros habríamos sido asesinados en guerras territoriales entre otros matones o capturados por los guardias por robar y hubiésemos sido ahorcados. Pero ahora mismo tenemos un techo sobre nuestras cabezas y una casa que no gotea cuando llueve o deja entrar el viento. Todos llevamos ropa limpia y tenemos suficiente comida para saciarnos. De hecho, ahora podemos hablar sobre el futuro. Tenemos que pagarle por esto de alguna manera. Y además... ¿Además qué? Preguntó Kaoru. ¡Somos los ojos de la diosa! Emily respondió sacando el pecho. Nuestro trabajo no es solo salir y recopilar información para la diosa, sino también mantenerla a salvo. Los otros 6 niños siguieron su ejemplo, echando el pecho y asintiendo. No había ni la más mínima posibilidad de que se retractaran de esto. Koreba, Owari desu nya. Bueno, esta historia me recordó mucho a lo sucedido, lo que ha sido con Cartago y el Imperio Romano. O sea, es como que los cartagineses se pasaron los Alpes
con elefantes y fueron invadidos desde los Alpes. Que la estrategia funcionara así, les funcionó más o menos, pero llegó un momento en el cual, pues, lo que hacía con los elefantes era simplemente evitarlos. O sea, veían un elefante ir contra ellos, pues simplemente daban un paso al lado y que el elefante siguiera. Bueno, pero pues sí me recordó bastante lo que es eso de del imperio el imperio romano y Cartago. O sea, Aligotes es Cartago y este otro reino que no me acuerdo cuál es el nombre. Balmort es el imperio romano. Puede que haya otras referencias, pero pues me suena mucho a eso. Igual pues Cartago no podía enfrentarse a ningún lado. Y otra cosa, se sabe que Cartago, mucha de la parte que era de Cartago como tal era Hispania, lo que ahorita es España y Portugal. Entonces sí, están arrinconados en la esquina, como si fuera Cartago. O sea, se me fue la mente, oh, esta vaina es Cartago, pues madre, está Cartago invadiendo a lo que es Italia, bueno, Roma, pero se tiene el... Ay, el imperio, bueno, el reino el de reino religioso de Rueda, ahí en medio. Bueno, eh, vi unos cuantos videos de cómo hacer de que funcionara mejor también OBS y en Linux no hay, no hay plugins. O sea, intenté hacerlo, de hacerlo. Hay una URL que permitía instalar uno que supuestamente tenía todo, pero FMPG, FMEPG entrar en conflicto con FMEPG de OBS. Entonces por eso no instalé esa versión de AUR. Ah, ¿y por qué es AUR? Porque utilizo Arch Linux. Porque es que Arch Linux me ha gustado mucho. ¿Cuál era mi problema con Arch Linux antes en el otro computador que tenía? Que la tarjeta gráfica era una de AMD. Y cada vez que yo hacía una actualización de kernel, yo tenía que básicamente quedarme sin gráficos para luego instalarle los controladores gráficos privativos en el otro computador. O sea, en el otro kernel, en el kernel más nuevo. Ay, eso era un dolor de cabeza. O sea, por eso es como que, ay, otra vez, ay, otra vez, ay, otra vez. Eso también me pasaba mucho con Debian. Donde no me pasó nunca fue con Ubuntu o sus derivados. Entonces, por eso no usaba Ubuntu, bueno, no usaba Debian, sino usé una distribución de Linux Mint. Para eso. Pero me gustaba mucho cómo funcionaba. Más que todo Aburro tiene muchas posibilidades. Tiene más posibilidades que los PPA de Debian y sus derivados. De otro sistema operativo que me gusta mucho es Debian. Otro que intenté probar fue... Ay, Nanda Correa. Ay, se me olvidó el nombre. El que es verde. Se me olvidó el nombre, sí. Bueno, lo usé con KDE. En el momento, pues, fue madre. La primera acercamiento a Linux fue por... ¿cómo se llama? Manjaro no. Bueno, era una distribución. Ay, se me olvidó el nombre. Era una distribución basada en... de la misma Red Hat. Pero no me acuerdo. Uy, ya se me está olvidando todos los nombres de esto. Bueno. Mandrake. Mandrake, una distribución con archivos, con basada la forma como está construido Red Hat, que no me acuerdo, pues que sé que es una distribución diferente, la más grande. Y pues básicamente no tenía, en el primer computador que tenía, no tenía wifi. Entonces tenía que siempre ir con un cable para conectarme siempre a través de cable. Era una mamera. Y por eso tenía escritorio KDE. No me acostumbraba a ver, o sea, colocaba una carpeta y ¡pum! Se me abría la carpeta del escritorio. ¿Qué carajos es esto? Esto es muy raro. No me acostumbraba a esa idea. No, ya, terminaba siempre regresando a Windows porque me parecía tan raro. Luego me di cuenta que existían otras distribuciones como Ubuntu. Buscando una solución para los drivers de Wi-Fi que decían, instale tal cosa para hacer eso, no sé qué, bla, 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 bla". Nunca me funcionó. Instalé Ubuntu 8,
sea, del 2008, 8 punto algo. Y, oh, Funcionó el Wi-Fi. el escritorio era Genome, el de 2008, o sea, re viejo. Eh, Me gustó cómo se veía. O sea, todavía tengo, hasta había unas herramientas para crear usted como una distribución entre comillas. O sea, usted podía sacar lo que usted tenía instalado y quedaba exactamente igual como usted lo tenía. Me encantaba. O sea, era muy chimba como se veía. Y, y pues desde ahí empezó usted a usar Linux casi que de forma exclusiva. Solo por alguno y otro programa que no podía instalar con Wine. Así como que tenía una distribución. O sea, mientras iba avanzando, pues, como Linux se puede usar en todos los primeros computadores, pues tengo una versión desde el primer computador que tuve. Pues era i386 cuando eso. eh, y esa se puede usar hasta el computador anterior a este, porque este ya tienes un maldito disco duro de estado sólido. No tiene puerto para disco duro normalito de platos. Pero bueno, habiendo hecho ese progreso, no sé por qué estoy hablando de esto, llegué a la distribución a diferentes distribuciones. Eh, por ejemplo, una vez instalé Fedora, pero pues los paquetes RPM son de Red Hat, la distribución principal, es que no me acuerdo. Eh, que Fedora es como la versión gratuita de Red Hat, es la misma Red Hat, pero sin soporte, directamente de Red Hat, un modelo de negocios. O sea, lo que hace Red Hat es, yo tengo esta distribución que llama Fedora, el cual tiene todo lo que tiene Red Hat, pero nosotros no le damos soporte directo. Tenemos Red Hat que usted paga una licencia por un año, 2 años, 5 años, 20 años, lo que sea, no sé cuántos tendrá. Y usted tiene un soporte de nosotros mismos. Entonces, si usted era así, paga la licencia, y damos soporte directo, o simplemente pues no paga nada y ya, tiene Red Hat. Como Fedora. El otro que es que no me acuerdo cómo se llama. Fedora. Ah, anda corría. OpenSUSE. OpenSUSE pues tiene la versión SUSE, que es la versión también como un Red Hat, pero SUSE. Y OpenSUSE que es la versión libre, que es básicamente es la misma historia, pero con OpenSUSE. Ese lo instalé y me pareció. Ay, no sé, no le entendí cómo era el gestor de paquetes de OpenSUSE. Y pues, como instalé un KDE y el computador ya no estaba corriendo tanto tan bien, se me quedaba colgado y pues terminé no siguiendo usando ese. Y pues ha sido la distribución que más me gusta. Cuando yo la instalé era muy difícil. Ahorita es una pendeja. Me pareció muy pendejo como se instala ahorita. Y mire, me funciona perfectamente. Lo único que no funciona perfectamente es el micrófono interno, que no sé por qué no funciona. Voy a ver si es porque es alguna clase, puede ser algo del kernel en sí. Porque me acuerdo que antes sí me había funcionado porque yo grabé algunas cosas, pero era en la versión anterior de Kubuntu, que fue lo primero que sale. ¿Por qué instalé Kubuntu? Pues porque tenía miedo de que algo mal saliera y pues tengo mejor soporte con Ubuntu en ese sentido. Por ejemplo, para juegos, como es un computador gamer, pues Steam, no sé si sabías, no sabía si tenía un buen soporte en Arch. Cuando me di cuenta de que no, Steam iOS está basado en Arch yo. Ah, Steam iOS está basado en Arch. O sea, Arch es la distribución madre. Pues listo, instalemos Arch. O sea, ya sé que va a funcionar perfectamente Steam. Porque está basado en Arch. O sea, entonces, de una. O sea, y por eso estoy usando en este momento Arch. Bueno, y... ¿No está el mouse? Aquí está. Bueno, no sé. Creo que eso es todo. Eh, Así. Estaba hablando de que no hay mucho soporte para plugins. O sea, no pude instalar ni un plugin a OBS. Bueno, medio miré unos tutoriales y vi cómo más o menos medio hacer que funcionara mejor. No sabía que para que funcionara el compresor. Pero aspiro y espero que se escuche mucho mejor ahorita. Le bajé el volumen. Que me di cuenta que es que lo tenía sobresaturado. Y escuchaba re feo. Y pero escuchaba re feo. Y con el compresor, pues, se le puede dar ganancia para aumentar ese volumen que no me gusta que se escuche tan bajito. Porque muchas veces, pues, los primeros dos videos que grabé los usé en el celular y se escuchaban por allá, le dije suavecito, suavecito, suavecito. Aquí no tengo el micrófono ni siquiera pegado, o sea,
Y creo que si me pego, aún así, el compresor evita de que se escuche tan feo. Se haya ese golpe. Y pues si grito, pues se sentirá como que grité, pero pues no se subirá mucho el volumen. Ok, mi sama. Esto vamos a ver qué sigue con Kaoru y su historia. Quería hace rato quería grabar esto. O sea, ayer lo quería grabar, pero mi Kindle se había descargado. Bueno, no siendo más. ¿Tan ya es más de medianoche. Bueno, no siendo más. Arigato gozaimasu, mi sama. Mata kikitainia.